Hola, ¿qué tal, Ali? Bueno, chicos, así que tenemos a Amy Pascal, que va a ser la encargada de encabezar la producción y la dirección creativa de la próxima película de James Bond. Y según en una entrevista reciente que hizo con Deadline, vamos a tener un anuncio oficial de esta película más pronto que tarde, muy probablemente antes de que termine este año. Y para todos aquellos que estaban un poco preocupados por el destino de esta franquicia, por cómo se vería un James Bond en el 2026, especialmente luego de tener a esta agente 007 negra que tuvimos en el 2021 con No Time to Die, basándonos en las declaraciones de Amy Pascal, bueno, probablemente tengan que preocuparse un poco más. Porque sí, justo cuando creías que ya no podían empeorar, que ya habían alcanzado un mínimo, ellos van y suben la apuesta, superándose una vez más. No de forma positiva, precisamente, pero bueno, que se superan, eso no lo vamos a negar. Ay Dios, ¿cuándo será el día que nos cae un meteorito a todos? La verdad es que no lo sé. Pero bueno, veamos esto. Antes, si disfrutas de contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, con un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, entonces, siempre supimos que íbamos a llegar a este punto en el tiempo, especialmente en el Hollywood moderno, con un personaje como James Bond. Porque cuando Daniel Craig asumió el papel para Casino Royale, si mi memoria no me falla, el panorama se veía brillante. El futuro para James Bond se veía realmente muy, pero muy sólido. Casino Royale fue una película fenomenal, fue muy, pero muy buena. A mí la verdad es que me encantó. Quantum of Solace desafortunadamente llegó durante una huelga de guionistas y hay muchísima gente que no lo recuerda con mucho agrado. A mí personalmente me gusta un James Bond mucho más oscuro, así que esta película me gustó bastante. Me gusta ese aspecto en lugar de uno con un poco más de ligereza. Sin embargo, yo creo que el equilibrio perfecto fue en GoldenEye con Pierce Brosnan, porque creo que él simplemente encapsulaba todo. Aunque sí, por supuesto que sí, el James Bond por excelencia siempre va a ser Sean Connery. Y luego tuvimos a Skyfall, que fue un poco más ligera y al mismo tiempo llena de acción y aventura, y el paso de la antorcha de M al nuevo M, y la dama Judi Dench dejando el puesto, retirándose finalmente. Y ella había estado desde GoldenEye. Y luego vino Spectre, que por Dios, qué película tan pero tan mala, chicos. Fue una película que solamente vi una vez y que no tengo pensado volver a ver en el futuro. Y luego vino No Time to Die, que fue impactante y recaudó muchísimo dinero. Era una película que estaba financieramente bastante, pero bastante complicada debido a los altísimos costos de producción de 250 millones, lo que hacía que el punto de equilibrio esté en unos 750 millones y de alguna manera lograron alcanzar esa marca porque bueno, James Bond yo creo que sigue siendo la verdad una marca muy pero muy fuerte. Y a pesar de todas las críticas que tengo a las últimas películas de Daniel Craig, no se puede negar que había una audiencia para ver estas películas. Pero ahora que Amazon compró la franquicia, empiezan a sonar las alarmas, especialmente si tenemos en cuenta todo lo que están haciendo con otras franquicias, como los Anillos del Poder, por ejemplo, o cosas como Tomb Raider, que esa está dirigida por Phoebe Waller-Bridge, y que por cierto también fue la revisora de guión para No Time to Die, y probablemente fue una de las buenas razones por la cual James Bond fue un miserable y un imbécil en toda la película. Y ahora ese estudio está a cargo de James Bond y el videojuego que salió recientemente de James Bond 007, que es First Light, que se vendió bastante bien, por cierto, porque siendo honesto con ustedes, se vendió muy pero muy bien, vendió cerca de 3 millones de copias en sus primeras 2 semanas del lanzamiento, recaudando alrededor de unos 150 millones de dólares. Ahora bien, el presupuesto fue de un poco más de 200 millones de dólares, así que necesitan vender por lo menos otro millón de dólares solamente para alcanzar su punto de equilibrio, lo cual creo que va a ser eventualmente. Y ese juego para mí estaba mostrando sin lugar a dudas un adelanto de lo que ellos piensan hacer con James Bond en esta era moderna. El tipo estaba completamente desarmado y rodeado de otros personajes que ni siquiera les llegan a los términos a James Bond y que ni siquiera deberían estar compartiendo el mismo espacio con James Bond. Y sin embargo, la mayoría de las veces todos ellos lo regañan a nuestro James Bond y lo minimizan porque bueno, acá es en donde estamos ahora.
porque él siempre fue un símbolo de la masculinidad tóxica y entonces debemos reprimirlo, debemos deconstruirlo, debemos hacerlo una aliade. Ahora, probé muy poco este juego, muy poquitas horas, porque la verdad es que no me gustó para nada, sobre todo las mecánicas y el tipo de combate. Está perfectamente bien si a vos te gustó, de hecho me encanta que te haya gustado este juego, pero definitivamente no es mi tipo. El sistema de combate que tiene, el sigilo y el disparo se sienten muy pero muy genéricos y no aportan nada fresco, nada nuevo, es como muy tosco además. Y las mecánicas también se perciben como un mero trámite interrumpido continuamente o por cinemáticas o por interacciones con otros NPC. Pero si esto es lo que James Bond va a ser en la era moderna, entonces yo honestamente paso de ello. Y ahora todo esto nos lleva a mi Pascal, quien ha tenido enormes conexiones con Sony con la franquicia de Spider-Man. Para quienes no lo sabían, ella fue la arquitecta, por decir de alguna manera, la que diseñó el acuerdo entre Sony y Marvel para Spider-Man. Y cuando le preguntaron sobre James Bond, la pregunta fue, denme un segundo, acá. ¿Cuál es el cronograma para Bond? ¿Crees que podríamos tener noticias hacia finales de año sobre quién podría interpretarlo? Ahora, yo creo que podrías hacer el mejor casting de todos los tiempos para James Bond, pero si el material con el que tienen que trabajar no es bueno, entonces el resultado va a ser una porquería, chicos. Podríamos tener a alguien que pensemos que visual, física y mentalmente encapsula todo lo que James Bond debería ser, a pesar de que no es eso lo que los estudios modernos de Hollywood quieran darnos, pero incluso haciendo de cuenta que Hollywood nos da un James Bond como corresponde físicamente. Pero si el guión es débil, si está rodeado de personajes débiles, si está en silencio, si está enmasculado o castrado, como prefieras, o si tiene a los demás salvándolo todo el tiempo o incluso minimizándolo y ridiculizándolo, entonces va a ser un desastre. Desastre al que probablemente muchísima gente se va a presentar porque la marca de James Bond sigue siendo muy pero muy popular. Tienen que trabajar mucho para destruir esta IP. Pero yo creo que en Amazon están más que dispuestos a hacerlo. De todos modos, Pascal respondió diciendo: yo diría que a finales de año es una muy buena apuesta. Estamos siendo muy metódicos. Habiendo trabajado con Bárbara Broccoli en el estudio, quiero decir que Daniel Craig es un listón muy alto y que tiene que ser algo realmente diferente, emocionante y conmovedor. Apuesto a que sí, que va a ser muy emocionante y muy conmovedor, porque probablemente necesitan encontrar a alguien que no sea lo suficientemente masculino, que no sea lo suficientemente musculoso y que sea lo suficientemente femenino, como Elliot Page, por ejemplo, o quizás, no sé, Matt Damon y Robert Pattinson o Tom Holland. Quiero decir, hasta Elliot o Ellen Page, como prefieras, que es una mujer, se veía muchísimo más masculina que estos tres mariposones en esa sesión de fotos que hicieron para lo de Fea. De todos modos, yo creo que Daniel Craig es un muy buen casting, pero al final el tipo era simplemente el blanco de algún chiste despectivo de alguna mujer, porque por supuesto a Bond ya no se le permite ser el hombre alfa masculino, el macho alfa masculino y mujeriego. No. Ni siquiera puede ser el protagonista de su propia película. Tiene que andar de segundón en la parte trasera de una motoneta con Lasaña Lynch, quien por cierto era nuestra agente 007. Ni siquiera era el pinche 007 en su última película, lo cual fue un desastre. La película fue un completo, total y absoluto desastre. Y si yo fuera él, habría hecho exactamente lo mismo. Me hubiera muerto al final, como pasó en la película, que para quienes no lo sabían, mataron a James Bond al final de No Time to Die, porque tenía unas nanomáquinas dentro de él y si se acercaba a su esposa o hija iban a morir todos. Y él prefirió morir, ya no quería ser más el agente 07, no de esta manera, no en este Hollywood moderno, lo cual creo que fue hilarante. Así que todo lo que Amazon y Amy Pascal, y obviamente es la directora del casting mujer, van a inventar para esta versión de James Bond, yo creo que va a ser un desastre. Desde ya se los voy diciendo. E incluso, de nuevo, si tienen un casting decente, que no se vea como Ellen Page, yo creo que la superficialidad en este caso no sirve para nada. Necesitamos un guión fuerte, necesitamos un gran reparto secundario y necesitamos una historia excelente. Necesitamos que no enmasculen a nuestro protagonista, que lo dejen ser el hombre alfa que siempre ha sido, pero probablemente no nos van a dar nada de todo eso.
aunque les apuesto lo que quieran que vamos a obtener bastantes contrataciones por diversidad simplemente para llenar el cupo. Cuando alguien en Hollywood hoy en día dice realmente diferente, como estaba diciendo Amy Pascal, lo que quieren decir es esencialmente la eliminación completa de quién es el personaje real que fue creado por Ian Fleming. Y por eso cuando decís estas palabras, lo único que estás diciendo es tengan cuidado porque vamos a arruinar las cosas que ustedes aman. Pero bueno, yo hoy lo voy a dejar acá. Veremos qué es lo que terminan anunciando. Contame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.